15, viernes 16 de mayo, sábado 31 de mayo. Michael Brodsky abandonó el centro penitenciario de Rutgers el viernes 16 de mayo, 2 meses después de haber sido encarcelado. El mismo día en el que ingresó, había presentado, sin muchas esperanzas, una petición de reducción de condena. Nunca le quedaron claras las causas técnicas por las que lo soltaron, pero sospechaba que tal vez tuviera que ver con el hecho de no haber utilizado ninguno de sus permisos de fin de semana y con que con la ocupación del centro fuera de cuarentena y 2 personas, cuando el número de plazas se calculaba en 31. Fuera como fuese, el director, un exiliado polaco de unos 40 años llamado Peter Sarnowski, con quien Michael se tenía muy bien, dio el visto bueno para acordarle tiempo de condena. Los días que pasó en Rutgers resultaron tranquilos y agradables. El centro estaba destinado, en palabras de Brodsky, a gente que se había metido en líos y a conductores ebrios, no a verdaderos criminales. Las rutinas diarias recordaban a las de un albergue. Sus 41 compañeros de prisión, la mitad de los cuales estaba compuesta por inmigrantes de segunda generación, consideraban a Michael como una especie de rara avis dentro del grupo, lo cual, qué duda cabía, resultaba cierto. Era el único prisionero que salía en la tele, lo que le otorgaba cierto estatus. Ninguno de ellos lo consideraba un delincuente de verdad. El director tampoco lo hacía. Ya el primer día mantuvo una entrevista con Michael en la que le ofreció no solo ayuda psicológica y orientación profesional, sino también la posibilidad de asistir a los cursos de Kung Fu o de realizar otro tipo de estudios. Michael replicó que no tenía necesidad alguna de reinsertarse socialmente. Hacía ya varias décadas que había terminado sus estudios y ya contaba con un trabajo. En cambio, pidió que le dejaran usar su ebook en la celda para continuar escribiendo el libro que le habían encargado. Su solicitud fue concedida sin problemas. Sarnowski le proporcionó incluso un armario con llave a fin de poder dejar el ordenador en la celda sin que se lo robaran ni se lo destrozaran. De todos modos, no era muy probable que eso ocurriera. Todo el mundo adoptó más bien una actitud protectora hacia Michael. Así que pasó 2 meses relativamente agradables, trabajando unas 6 horas diarias en la crónica de la familia Van Her. El trabajo solo era interrumpido por un par de horas de tareas de limpieza o actividades recreativas. Michael y 2 compañeros, uno de eslote y otro de origen chileno, se encargaban de limpiar el gimnasio del centro todos los días. Las actividades recreativas consistían en ver la televisión, o jugar a las cartas o ir al gimnasio. Michael descubrió que el póker no se le daba de todo mal, pero aún así perdió unas cuantas monedas de 50 céntimos cada día. Las normas del centro permitían el juego, siempre y cuando las apuestas no pasaran de
recibió el aviso de su liberación anticipada el día anterior, cuando Swarovski lo llevó a su despacho y lo invitó a un chupito de aguardiente. Por la noche, Michael cogió su ropa y sus cuadernos e hizo las maletas. Una vez en libertad, Michael volvió directamente a la casita de Genevieve. Nada más poner los pies en el porche, oyó un maullido. La gata de color pardo rojizo le daba la bienvenida, frotándose contra sus piernas. Vale, entra, dijo, pero no me había dado tiempo a comprar leche. Deshizo las maletas. Tenía la impresión de haber vuelto de unas vacaciones y, de hecho, descubrió que echaba de menos a Swarovski y a sus compañeros de prisión. Poco absurdo que pareciera, se lo había pasado bien en Royaker. La delegación llegó de manera tan imprevisiva que no le dio tiempo de avisar a nadie. Eran más de las 6 de la tarde. Subió apresuradamente hasta el Consum para comprar unos artículos de primera necesidad antes de que cerraran. Al volver, encendió su móvil y llamó a Erika, cuyo contestador le informó de que en ese momento estaba apagado o fuera de cobertura. Le dejó un mensaje y hablarían al día siguiente. Después subió a visitar a su jefe, a quien encontró en la planta baja. Al ver a Michael, arqueó de las cejas asombrado. «¿Te has escapado?», fue lo primero que dijo. «Liberación legal anticipada. Vaya sorpresa. Para mí también lo ha sido. Me lo dijeron anoche». Se lo miraron unos segundos. Luego el viejo sorprendió a Michael, rodeándole con sus brazos y dándole fuerte abrazo. «Estaba a punto de cenar. Acompáñame». Ana sirvió un pastel al horno, a base de panceta con salsa de arándanos rojos. Estuvieron conversando en el comedor casi 2 horas. Michael le dio cumplida cuenta de hasta dónde había llegado con la crónica, así como de los puntos en los que había encontrado grietas y fisuras. No hablaron de Harry Wanger, pero abordaron el tema de Millennium en profundidad. La junta directiva se ha reunido en 3 ocasiones. La señorita Berger y Christer Mal tuvieron la deferencia de celebrar aquí arriba 2 de los encuentros. El tercero fue en Estocolmo, donde Dirks me representó. Ojalá tuviera unos cuantos años menos y no me resultara tan cansado viajar. Intentará bajar para este verano. No creo que suponga ningún problema celebrar las reuniones aquí arriba, dijo Michael. Bueno, ¿y qué tal llevas lo de ser socio de la revista? Heinrich mostró una media sonrisa. La verdad es que es lo más divertido que he hecho en muchos años. He echado un vistazo a las cuentas y no tienen mala pinta. Voy a tener que invertir menos dinero del que pensaba. El abismo entre ingresos y gastos se va reduciendo. He hablado con Erika 1 o 2 veces por semana. Tengo entendido que el tema de los ingresos por publicidad se ha consolidado. Henry Wanger asintió con la cabeza. Va por un buen camino, aunque llevará su tiempo. Al principio, unas empresas del grupo Wanger entraron y compraron unas páginas en señal de apoyo, pero lo verdaderamente importante es que ya hemos recuperado a 2 antiguos anunciantes, una compañía de telefonía móvil y una agencia de viajes, dijo mostrando una sonrisa de oreja
hemos hecho una campaña más personal entre los viejos enemigos de Genestrom. Y créeme, los hay de sobra. ¿Sabes algo de Genestrom? No, no directamente. Por eso hemos filtrado la noticia de que Genestrom anda detrás del boicot realizado a Kina. Parece ser que un periodista de Hansel Nigren le preguntó sobre el tema y Genestrom le salió con una impertinencia. Estás disfrutando con todo esto, Disfrutar no es la palabra. Debería haberme metido esto en hace años. ¿Qué es realmente lo que hay entre tú y Benetron? Ni lo intentes, ya te lo contaré a finales de año. Se respiraba una agradable sensación de primavera en el aire cuando Michael se despidió de Henry. Hacia las 9 ya se había hecho de noche. Dudó un instante en llamar a la puerta de la casa de Cecilia Banger. No estaba seguro de lo que iba a encontrar. Cecilia Banger lo miró asombrada y acto seguido pareció sentirse incómoda, pero lo dejó entrar hasta el vestíbulo. Se quedaron de pie, sin saber qué hacer ni qué decir. Ella también le preguntó si se había escapado y él le explicó lo sucedido. Solo quería saludarte. Te pillo en mal momento. Ella evitó su mirada. Michael advirtió de inmediato que no estaba muy contenta de verlo. No, entra. ¿Quieres un café? Con mucho gusto. La acompañó hasta la cocina. Cecilia le dio la espalda mientras llenaba la cafetera de agua. Michael se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Ella se quedó de piedra. Cecilia, me da la sensación de que no tienes muchas ganas de invitarme a tomar un café. No te esperaba. Hasta dentro de un mes. Me has cogido desprevenida. Michael percibió su malestar y le dio la vuelta para poder ver su cara. Permanecieron callados un instante. Ella seguía sin querer mirarlo a los ojos. Cecilia, deja el café. ¿Hay algún problema? Ella negó con la cabeza e inspiró profundamente. Michael, quiero que te vayas. No me preguntes nada. Simplemente, márchate. Michael se fue de camino a casa. Al llegar, indeciso, se quedó parado junto a la verja. Acto seguido bajó hasta la orilla, junto al puente, y se sentó encima de una piedra. Encendió un cigarrillo mientras ponía en orden sus pensamientos, preguntándose qué podía haber cambiado la actitud de Cecilia Banger de un modo tan drástico. De repente, escuchó el ruido de un motor y vio un gran barco blanco entrando en el estrecho por debajo del puente. Al pasar ante él, Michael descubrió a Martin Banger al timón, con la mirada concentrada en el agua a fin de sortear los posibles escollos. La embarcación era un yate de recreo de 12 metros de eslora, una máquina de un poderío impresionante. Se levantó y caminó por la orilla, siguiéndolo. Descubrió entonces que ya había más barcos en el agua, lanchas motoras, veleros y numerosos Petersons amarrados en distintos embarcaderos. En uno de ellos vio un Ifken cabalgando sobre las olas que el yate generaba al pasar. También había barcos más grandes y caros, entre los que divisó un Halber Rossi. Era ya casi verano, así que pudo advertir la división social que había también en la vida marinera de Hedeby. Martin Banger poseía
sin duda el barco más grande y costoso de aquel lugar. Se detuvo bajo la casa de Cecilia Bange y miró de reojo hacia las ventanas iluminadas de la planta superior. Luego volvió a casa y puso la cafetera. Mientras esperaba que el café estuviera listo, entró en un momento en su cuarto de trabajo. Antes de ingresar en la cárcel, había devuelto a Henry Banger la mayoría de la documentación relativa a Harry. No le pareció muy apropiado dejar todo ese material en una casa solitaria durante tanto tiempo. Ahora los estantes estaban vacíos. Todo lo que le quedaba de la investigación eran 5 de los cuadernos personales de Henry Banger que se había llevado a Rouillac y que a estas alturas ya conocía de memoria. Y además advirtió un álbum de fotos que había olvidado en lo alto de la librería. Lo cogió y se le llevó a la cocina. Se sirvió el café y se sentó a hojear el álbum. Se trataba de las fotos hechas el día en el que Harry desapareció. Al principio, la última instantánea de Harry en el desfile del Día del Niño en Hedestad. Luego seguían 180 fotografías extremadamente nítidas del accidente del camión cisterna en el puente. Ya había estudiado varias veces el álbum, foto a foto y con la ayuda de una lupa. Ahora lo repasaba distraídamente. Sabía que no encontraría nada que le aportara algo nuevo. De repente sintió harto del misterio de Harry Banger y cerró el álbum de un golpe. Inquieto, se acercó a la ventana y se dirigió su mirada hacia la oscuridad. Luego volvió a mirar el álbum de fotos. Fue incapaz de explicar muy bien por qué, pero de pronto una fugaz pensamiento le vino a la mente, como si se hubiera reaccionado ante algo que acababa de ver, como si un espíritu invisible le hubiese soplado suavemente en el oído. Se le puso el vello de punta. Se sentó y volvió a abrir el álbum. Lo repasó página a página, examinando cada una de las fotos del puente. Contempló la versión joven de Henry Banger, empapado de fuelol, y la de Hallard Banger, un hombre al que todavía no le había visto el pelo. La barandilla destrozada del puente, los edificios, las ventanas y los vehículos se veían en las imágenes. No le resultó difícil identificar a Cecilia Banger, de 20 años de edad, en medio de muchedumbre de espectadores. Llevaba un vestido claro y una chaqueta oscura y se la veía en una veintena de fotos. Sintió una repentina emoción. Con los años Michael había aprendido a fiarse de sus instintos. Había algo en el álbum que llamaba su atención, pero no sabía definir lo que era exactamente. A las 11 de la noche seguía sentado en la mesa de la cocina, observando fijamente las fotos, cuando oyó abrirse la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó Cecilia Banger. Sin esperar una respuesta, se sentó frente a él, al otro lado de la mesa. Michael tuvo una extraña sensación de déjà vu. Ella llevaba un vestido claro, amplio y fino, y una chaqueta de color gris azulado, una ropa casi idéntica a la que vestía en las fotos de 1966. Tú eres el problema, dijo ella. Michael arqueó las cejas. Perdóname, pero antes me cogiste completamente desprevenida. Ahora me siento fatal. No puedo dormir.
te sientes mal. ¿No lo entiendes? Michael negó con la cabeza. Te lo puedo contar sin que te rías de mí. Prometo no reír. Cuando te seduje este invierno, no se trataba más de que un acto impulsivo de locura. Quería divertirme, nada más.